Saludos a todos y todas nuevamente. Pues vamos a continuar con esto de la lengua náhuatl, que es fascinante, la verdad, muy, muy fascinante. En esta ocasión vamos a hablar de manera muy breve con respecto a lo que podemos llamar como plurales. Sí, es interesante que en la lengua náhuatl, desde mi particular punto de vista, y estoy de acuerdo con otros autores, no soy el que está comentando esto y diciendo que esto es lo que es como es, no es mío nada más, o sea, realmente hay investigaciones y hay autores que defienden esto, ¿no? Que la lengua náhuatl tiene plural o tienen plurales los seres, los nombres, por decirlo así, los sustantivos de seres animados, o sea, de los seres que se pueden desplazar. Y en este caso, pues sería de personas, todo lo relacionado a nombres de personas, pero también de animales, o sea, porque se desplazan por sí mismas. Entonces, de ahí, Pillomeg, Tlacameg, Siguame, Pilsiguapilme, de animales, Totome, Pillome, también Chichime, ¿no? Se me ocurren así de rápido ahorita, que todos esos relacionados con personas, con animales, pero hay bastantes, o sea, muchos relacionados, que sí se puede pluralizar. Sin embargo, se dice que los seres inanimados no se pluralizan, aunque algunos sí escucho que pluralizan y pluralizan muchísimas cosas. Lo cierto es de que no todo se puede pluralizar, o por lo menos se oye muy raro. ¿Por qué? Por ejemplo, tetl, no dicen temeg. Por decir frijol no dicen emeg, porque su nombre es etl. Por ejemplo, sintle, que es maíz, pues claro que no dicen para decir maíces, ¿verdad? O sea, no hay, pero somos capaces de decir que sintlimeg, ¿no? O sea, algo parecido. Y no se puede entonces pluralizar así. También hablando de cosas inanimadas pero abstractas, por ejemplo, refiriéndose a tristeza. Cuando decimos hay tristezas, las tristezas, pues no vamos a decir nosotros que quiere decir cuesoli es tristeza y cuesolime tristezas, o cocolistli, cocolismeg, o sea, no se utilizan así, solamente se dice cocolistli. ¿Y cómo se pluralizan? Pues cuando dices mia cocolistli, techconanto cocolistli, chicahuaquec ni cocolistli, o sea, pero no se dice chicahuaquec ni cocolismeg, o sea, no, porque la lengua náhuatl tiene estas características muy particulares. No tenemos por qué pensar desde el español en el cómo se pluraliza para poder traspasar a la lengua náhuatl, porque son dos lenguas completamente diferentes. Para poder analizar nuestra lengua náhuatl tenemos que pensar en nuestra lengua, desde nuestras raíces, y dejar de pensar en español, porque nosotros pensamos primero en español y así queremos traducir hacia la lengua náhuatl, ¿no? Y no es así, tenemos que ubicarnos y pensar y actuar desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, para poder entender cómo se pueden hacer estas, digamos, estas reflexiones, y en el caso particular sobre los plurales. Entonces no se dice piedras, no se dice temej, no se dice cuatinig, en algunos casos sí se oye, no se dice emej en el caso de etl, que son frijoles, y pasa un poco también como en el español, no todo tiene plural, algunas palabras ya de por sí ya son plurales y se pueden utilizar tanto como singular como en plural. Por ejemplo, la palabra crisis, ¿no? Que es la que ahorita se me ocurre. Pero hay algo importante e interesante también aquí, es que dos nombres de inanimados resulta que sí se pluralizan y sin ningún problema, que es en el caso de Tepetl. Nosotros decimos Tepetl y es Tepemej, y Citlali, que es Citlalimej. O sea, Citlalimej como estrellas y Tepemej como cerros. Y se pluralizan porque para los indígenas en realidad no son seres, digamos, inanimados, sino son, pues más que otra cosa, son seres vivientes.
las estrellas se dice que son las protectoras y que de la humanidad y que también son luces, pero también es energía, y la energía misma también es parte de la vida misma, y entonces no están consideradas como simples objetos. Los cerros menos, porque resulta que de los cerros, en primer lugar, es en donde habitan los seres, incluyendo, como a veces decimos, ¿no?, esos entes, ¿no?, como dioses, pero desde nuestra concepción son, incluso decimos ajacame, que fíjense, ajacatl. Entonces yo digo ajacame, ustedes van a decir que sí se pluraliza la palabra aire. No, cuando yo digo ajacame es que se personaliza, ya me refiero a personas, pero esas personas es porque yo les estoy dando vida, ¿no? Entonces no es el aire en sí, sino me refiero a entes imaginarios, pero le estoy dando vida, por eso digo ajacame, y en el cerro es ahí donde habitan, ahí es donde vamos a hacer nuestras curaciones, y muchas veces es ahí donde habitan los dioses de nuestra cultura, y me refiero a seres que no son ni malos ni buenos, pero ese es como nosotros como le damos vida también a los cerros, aparte de que ahí desde los mismos cerros pues vamos y pedimos muchísimas cosas, incluyendo el agua. ¿Sí? Entonces, en general, todo lo que son seres inanimados, deberíamos de pensar si es que se pluraliza o no. Desde mi punto de vista, no. Solamente estos dos que acabo de explicar. Y de los seres animados, como de personas y de animales, sí tienen plurales. Bien, pues yo creo que hasta aquí dejo una muy rápida explicación y espero que nos veamos en nuestro próximo video o breve video que será publicado seguramente los viernes de cada 8 días. Muchas gracias.